festival, digamos que surge como una de las respuestas en torno al sector cultural para que, como en este contexto fúnebre que nos ha puesto la pandemia, la chispa de la cultura no se apague, ¿cierto? Entonces, esto es como una de las estrategias que creamos para seguir encontrándonos. El festival ha diseñado tres tipos de espacios. Uno son los talleres, que digamos que tienen un objetivo más de aprender acerca de ciertas temáticas. Las tres que hemos establecido son los medios radiales, el collage y la gestión estratégica de medios y redes. Un segundo espacio es en el que nos encontramos, que son las mesas de trabajo, y que su objetivo es compartir experiencias o compartir la palabra, concretamente a partir de la literatura, que es en el que estamos, pero también vamos a encontrarnos para hablar de las artes visuales, para hablar de patrimonio y de medios radiales, pero acá digamos que la interacción es bien importante. Acá pues Nadia nos va a orientar como con la palabra, pero la idea es que cada uno de los que está en estos momentos en la mesa, pues también nos pueda aportar desde sus experiencias. Eh, y también pues muy pensada a, a proyectar, ¿cierto? Como hacia el futuro, o sea, como aprender, mirar cómo hemos vivido estos últimos 6 meses, pero también desde nuestros quehaceres culturales que siguen, ¿cierto? Que sigue frente a este nuevo contexto del COVID, pero también ha traído consigo una agudización de muchas realidades sociales de nuestros países y pues, de América Latina. Um, y bueno, un tercer espacio son los conversatorios, que sí es encontrarnos con varias experiencias, principalmente de Colombia, donde ellos también nos van a contar. Es que la diferencia es que el alcance del público es mucho mayor, eh, para conocer pues cómo ha sido esa mutación o esa adaptación en estos 6 meses y pues qué sigue para ellos. También contarles que estos espacios están siendo grabados con el ánimo pues, que nosotros vamos a subir a nuestra página web, lachispa.co, estas grabaciones para que cualquiera la pueda reproducir, verla, pues, en el marco de lo que nosotros también denominamos o hacemos parte de la cultura libre. En eso les voy a pedir un favor muy grande porque esta mañana tenemos como un inconveniente y es que por favor no nos vayan a cancelar la grabación, ya que cualquier persona que entra a la mesa lo puede hacer. Entonces por eso compartimos el objetivo de grabarlo para que pues por favor no le vayamos a dar grabación. Bueno, no siendo más, entonces le damos la bienvenida a Nadia Fink. Nadia es periodista y escritora argentina. Pues primero darte las infinitas gracias por acompañarnos y bueno, resaltar quizá de su camino que ella ha enfocado su escritura en narrar realidades de América Latina, haciendo memoria de sus luchas y sus resistencias. Y pues hay dos elementos que yo quisiera, pues que creo que son como esenciales en Nadia, y es el feminismo, que siempre está presente, y también me parece que es un reto hacia el público que has escogido en parte de tus obras, que es el público infantil. Partiendo de que estamos hablando de narrar realidades de América Latina con énfasis en sus luchas y sus resistencias. Y que pues para acá, para Colombia, también las colecciones de antiprincesas y antihéroes, que ha sido editada y distribuida por la Fogata Editorial, ha tenido muy buena recepción. Y pues ha significado también para quienes pues nos movemos como en, pues en espacios alternativos, como por ejemplo llegarle a nuestras familias, llegarles a los niños. Entonces, sin más, Nadia, bienvenida y cómo está oídos. Bueno, muchas gracias, Melissa, y gracias a ustedes por esta invitación y por esto que están haciendo tan necesario en este momento. Bueno, yo voy a hablar medio sola acá, así que espero que del otro lado me estén escuchando. Cualquier cosa, si se quieren poner las cámaras, por ahí los micrófonos, está bien que estén silenciados, pero así nos vemos en algún momento o cuando pidan la palabra, lo que prefieran. Pero esto, me gustaría, como estoy desde el celu, además yo contaba que tuve un problema con la compu, que no anda la cámara, no sé qué pasa,
Esto está bueno también, esta interacción, que sea una mesa donde podamos charlar y contar experiencias y que no esté yo sola tal vez contando algo que, si bien ha tenido una trascendencia y llega a otras partes de Latinoamérica, también es una experiencia y hay muchas dando vuelta. Bueno, otra de las cosas que quería hacer, por supuesto, es pensar en lo que está pasando en Colombia, en el pueblo colombiano, digamos, donde he tenido el gusto de ir y acompañar todas estas luchas que se están dando en las calles, toda esta represión que se ha vivido también muy fuertemente desde hace mucho, pero que esto del COVID, que por ahí venía diciendo Melissa, ha cambiado un poco los escenarios, tanto de las manifestaciones en las calles, que siempre ha sido una costumbre muy latinoamericana, como también digamos, el valor que ha cobrado la presencia de las fuerzas de seguridad, el valor negativo, por supuesto, pero amparado un poco en esto de que son quienes tienen que poner el orden, y también estos aislamientos sociales que hace que nos tengamos que cuidar, por un lado, por un virus, pero que por otro lado podamos estar menos conectadas y conectados y tengamos que tejer otras redes nuevas. Así que esto es importante para ponerlo en contexto. Por mi parte, les quiero contar que, bueno, supongo que quienes están acá conocen la colección Antiprincesas, Antihéroes, que fue un poco lo que nos dio el pie a la editorial Chirimbote, que es cooperativa, que es autogestiva, que un poco por eso nos enlazamos con La Fogata, porque tratamos de que sean experiencias similares quienes retransmiten estos libros en otras partes de Latinoamérica. Pensamos en el inicio en cómo contar historias de mujeres reales, porque piensen esto de las antiprincesas, veníamos de cuentos en literatura infantil que eran muy tradicionales, muy estereotipados, y donde había niñas, princesas que siempre, o adolescentes que siempre estaban por ahí a la espera de que se las rescate, con la idea de tener que seguir una tradición familiar, como es terminar siendo reina o terminar casada con un príncipe que la rescatara. Y pensamos que eso en las infancias de las niñas, por eso este vínculo con el feminismo que fuimos también construyendo en las calles y en tanta historia de tantas mujeres y disidencias que han peleado por esto, lo enlazamos en pensar que esos estereotipos no eran buenos para las niñas y tampoco para los niños, porque a los niños, así como están estos estereotipos de princesas, también tenemos los estereotipos de los héroes, que entonces los hombres tienen que ser valientes desde chicos, no pueden llorar, tienen que sostener el hogar y rescatar a las familias y a las personas débiles, y muchas veces estas violencias que después se generan tienen que ver con eso también, con esa exigencia de ser el más fuerte, de ser el dominante. Entonces nos gustaba esta idea de trabajar estos estereotipos de la mano, porque las infancias son víctimas de esos estereotipos. Y la manera que encontramos es pensarlo para las infancias, pero también sabemos que nuestros libros llegan a adolescentes, a personas adultas que por ahí empiezan a bucear en las vidas de estos personajes, y también un poco en pensar cómo se puede escribir con perspectiva de género, sin una necesidad tampoco de bajar una línea terrible y que las niñas y los niños se aburran a las primeras páginas. Así que esta fue nuestra idea, también de pensarlo como una forma de contracultura de todos estereotipos. Podemos pensar en las grandes industrias como Disney, pero también podemos pensar en las publicidades, en las revistas, en los estereotipos que nos van tirando sobre las mujeres. De cualquier manera, este caminito no empezó en el 2015 solamente, cuando empezamos con Frida, con Violeta Parra, con Juana Zurduy, sino que tiene una trayectoria que fuimos haciendo desde, primero, desde el periodismo popular. Que el periodismo popular tiene que ver con contar las cosas que pasan en los territorios, con contar lo que pasa en la cotidianeidad de la gente, porque a veces los grandes medios nos muestran solamente malas noticias o nos muestran las noticias contadas desde un solo lugar.
Y este camino de investigar historias, de también investigar historias de quienes habían sido perdedores o perdedoras, si se quiere, porque la historia la han contado la gente que ganó, la gente poderosa. Entonces, nos parecía muy importante poder tejer este camino que veníamos haciendo en el periodismo y llevarlo a las infancias para poder sacar, a partir de contar historias de mujeres reales. ¿Qué pasa con esos estereotipos? Cuando queremos inventar también una mujer más real, tal vez caemos en estereotipos. En cambio, contar estas vidas de verdad, estas personas que fueron construyendo desde la infancia, porque muchas veces los héroes, las heroínas, están contados desde un lugar muy inalcanzable. Entonces, a una infancia le cuesta mucho reflejarse en un gran héroe que ganó 1000 batallas o en una mujer, como por poner, por ejemplo, Juana Zurduy, pero pienso en Policarpa Salabarrieta, pensando en una más local, digamos, más colombiana, que las ven desde ese lugar de lucha, de poner el cuerpo, de personas adultas, pero que cuando empiezan a ver que en su niñez tuvieron una niñez común, a veces pobre, a veces también queriendo romper algunos límites dentro de lo que podían, se pueden sentir mucho más identificadas e identificados. Y eso también es parte de lo que queríamos contar. Creo que esta mesa habla de literatura y que la literatura y que el periodismo siempre tienen un compromiso desde donde se habla. A veces se dice que hay literatura no comprometida y otra que sí. Creo que siempre estamos poniendo, cuando ponemos nuestra palabra, estamos poniendo un punto de vista y eso no se puede dejar afuera y eso se va construyendo y también se va trabajando todos los días. A veces cuando se me define como escritora o como esto de los títulos, la mayoría de las veces yo me considero una trabajadora de la palabra, que por ahí es ponerse en un lugar de trabajo, no solo de escritora como iluminada, ¿no? Esto que queremos correr también de las antiprincesas, de que nadie nace y empieza a escribir un día porque cayó un rayo luminoso y a partir de eso empezó a escribir, sino que es un trabajo de ir generando un estilo, de ir generando una mirada, de ir trabajando colectivamente, que también eso me parece que la idea del escritor o la escritora que lo hace solo o sola, en, no sé, esta imagen de frente al mar escribiendo sola, ¿no? Me parece que también hay que desandar eso porque la escritura colectiva, por más que sea una sola persona quien la escribe, tiene que ver con ir forjando espacios de trabajo, espacios de militancia que puedan nutrir esa mirada del mundo y ese hacer que siempre es más colectivo. Esto por ahí es algo que se relaciona mucho con las antiprincesas y los antihéroes que trabajamos, porque parte de lo que veíamos de estos cuentos clásicos es que estaban contados primero desde Europa, ¿no? Desde esta sociedad tan diferente a nuestra Latinoamérica, que, que desde sus climas, desde sus colores, desde sus músicas, su cultura, nos muestra algo tan diferente. Entonces, nuestra idea de hacer personajes latinoamericanos era romper un poco con esa cultura que nos venían bajando tan europeizante y por otro lado, también poder pensar que la mayoría de esos finales, esas historias que se contaban, eran individuales. Esto de que una princesa tenga que seguir el mandato de ser reina o tenga que casarse para ser feliz, rompía con esta construcción colectiva que por ahí queremos mostrar desde estos personajes. Cuando hablamos, bueno, el último antihéroe que salió, que justo salió en estos días en Colombia, que ya está para circular, Silvio Rodríguez construye colectivamente, por más que sea un músico que toca la guitarra y que canta él, está en una construcción colectiva desde épocas de la Revolución Cubana, digamos. Hasta ha sido un alfabetizador en las primeras épocas cuando era un adolescente. Y también lo vemos en Juana, también lo vemos en Gilda, que es una cantante de cumbia argentina, pero que también transmite esto de cómo se puede pensar para construir de a muchas y de a muchos y pensar
en un futuro que abarque a muchas más personas y no solo a la felicidad individual. Creo que todo esto es lo que fuimos teniendo en cuenta cuando empezamos a construir este tipo de literatura. Me gustaría, en realidad, conocer un poco a quienes están acá participando, qué relación tienen con la literatura, por qué les interesa poder charlar sobre esto, para que podamos hacer un ida y vuelta. No sé si tienen ganas, alguna o alguno, de contar un poco. Bueno, yo hablo. Yo voy a aprender la cámara. Yo soy Gina. Yo también, yo soy escritora, escribo más que todo no ficción, pero también cuentos cortos, y estoy trabajando en este momento una novela. Eh, pues la relación que yo tengo en general con la literatura es algo como profesional. Yo soy editora, entonces mucho del trabajo viene como de este mundo, pero también algo que hago como por mí misma, ¿cierto? Como la escritura. Me gustó mucho lo que acabas de decir sobre la construcción comunitaria, porque creo que también eso como persona es algo que estoy siempre tratando de como mover en los espacios donde me muevo, ¿cierto? Políticamente y socialmente, como llevar a la literatura a los espacios. Entonces, sí, eso soy yo. Enseño y edito y también, no sé, lo hago como más, algo más personal. Gracias, qué bueno. No sé si alguien más quiere compartir su acercamiento a la literatura, su mirada. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan. Pues, primero un saludo a la Casa Cultural La Chispa, pues por estos espacios de encuentro de la palabra que abren y bueno, y también a Nadia. Pues yo sí tuve la oportunidad un tiempo de, digamos, de conocer los libros de la colección Antiprincesas, Antihéroes, desde la editorial La Fogata, y me llaman también mucho la atención hoy por hoy, porque también, digamos, en una parte del tiempo trabajo con niños y niñas, ¿cierto? Desde la promoción de la lectura. Y en realidad se encuentra muy arraigado, pues, como esa idea, digamos, que precisamente este tipo de literatura crítica infantil trata de desmontar, desmitificar, pero es un poco complicado en realidad, ¿sí? Porque, digamos, está muy, está muy arraigado, ¿cierto? Como esa idea de la niña en relación a la princesita y a ciertos colores, y lo mismo con los niños, como que son los hombres los que han sido los héroes contados por la historia, y es lo que encuentra uno mucho como en el relato cuando habla con los niños y con las niñas, ¿cierto? Y bueno, yo quisiera como preguntarle, digamos, a Nadia desde la parte pedagógica, ¿cómo han trabajado con los niños y con las niñas? ¿Cómo han trabajado? ¿Qué metodologías han venido utilizando, cierto? Desde la colección, pero también no sé si lo han hecho ahorita, pues, como en este contexto de pandemia, desde la virtualidad, ¿cómo lo han venido haciendo? ¿Con qué retos se han encontrado desde lo pedagógico, desde lo metodológico, para el trabajo con las antiprincesas? Y bueno, y muchas gracias. Y por ahí vi que ya, hoy creo que hoy hay un lanzamiento del de Silvio Rodríguez, acá en Colombia, el libro. Y bueno, y ojalá podamos tener algún día la de María Cano. Sí, sí, Esta sí, persona es sabe, importante. claro. Sí, sabes que María Cano, bueno, y Policarpa también está ahí como una. Lo de María Cano es muy interesante, estuvimos ahí buscando información y además hay cosas muy interesantes en su infancia, en su adolescencia, porque era muy guerrera, muy presente. A veces pasa eso, que cuando se empiezan a investigar ciertos personajes, y se profundiza, se encuentran muchas perlitas para contar a las infancias también que son bien interesantes. Y además que es
una mujer incluso poco reconocida incluso por la historia política del país, desde la literatura también. Es un poco, ha sido poco, creo que visibilizada, reconocida, y creo que es una mujer que dejó, digamos, un gran legado de lucha, ¿cierto? De lucha, digamos, por los derechos de las mujeres y el pueblo en Colombia en general, y que ha sido poco visibilizada y reconocida, la verdad. Sí, que incluso ha escrito bastante, que eso por ahí no se transmite tanto. Sí, es ahí, está pendiente. Claro que sí. María Carmen, hay como tanta información a veces, que porque así como nos dicen ustedes, van llegando de otros países y todo, que a veces no nos da el tiempo, pero sí, la idea es seguir con esto todo lo que se pueda. Claro que sí. Y antes de contestarle a Jonathan, no sé si alguien más quiere contar esto que estábamos charlando, o seguimos un ratito y después ingresan, como tengan ganas. Hola, bueno, pues ahí es mi nombre, yo soy Susana. También, pues a muchos y a muchas las conozco de que estamos aquí en esta videollamada. Y no, pues realmente mi acercamiento a la literatura no es como tan cercano, que conozco a que otras personas que están aquí sí lo tienen, como que trabajan en asuntos relacionados, sino que como que pues como decíamos, la literatura es más como una salida a como todo el trabajo, pues como a la universidad, al trabajo político, como cuando yo digo, tengo un momento libre, siempre pienso en como leer una novela, leer un cuento, siempre es como algo que siempre, lo intento hacer cuando tengo el tiempo libre, y que es como un escape a ese estrés. Y pues en ese sentido también a veces como que a una amanece con ganas de escribir lo que le pasa, como intentando retratar también la vida desde, no sé, desde este lado de quienes luchan, como de la organización popular. Entonces como que a veces me dan ganas de escribir intentando como retratar esas cosas. No queda muy bien, por eso también la intención de llegar a este tipo de espacios, pero eso es como más o menos como lo que mi acercamiento a la literatura. Bueno, gracias, Susana. Esperamos a ver si alguien más quiere comentar, y si no, retomo estos temas. Muy bien, vamos con estos temas y total después pueden aparecer más. Bueno, gracias primero por compartir. Yo creo que es importante pensar en esto de la literatura, sea la literatura para la niñez o sea la literatura en general. A veces se la diferencia, y a mí me parece que hay una sola literatura en un punto, porque también hay algo, y que está relacionado con lo que decía Jonathan, que más allá de lo que le acerquemos a las niñas y a los niños, siempre hay personas grandes que están mediando esa literatura, y entonces también es importante que resulte atractiva para las adultas y los adultos. Quienes leen en primera instancia, antes de que aprendan a leer, las niñas y los niños, son las personas grandes. Entonces ese gancho tiene que estar. Yo digo siempre que Disney lo hizo muy bien con sus películas y mete muchos chistes para grandes para que las familias quieran llevar a esas niñas y niños al cine. Bueno, tenemos que tomar esos recursos desde lo popular y desde la militancia, digamos, y desde la perspectiva de organizaciones sociales o de editoriales independientes, para poder estar cerca de las familias, digamos, cuando contamos un cuento. Me parece que, como decía Gina, esto de lo comunitario y la literatura política nos atraviesa porque es parte de nuestra vida, y podemos leer novelas, podemos leer cuentos, no es que tengamos que todo el tiempo estar metidos en temáticas específicas, pero que sí siempre le vamos buscando esta vuelta de cómo nos cuentan el mundo. Siempre la literatura cuenta un mundo, y lo que no se cuenta también está presente. Y con respecto a pensar en esto de las pedagogías que utilizamos, o cómo llegamos a la niñez, por ahí contarles que en realidad es un recorrido bastante largo. Yo estudié maestra jardinera cuando recién me terminé el secundario,
y esa experiencia siempre me guió para buscar literatura infantil alternativa, porque si bien no era feminista en ese momento, convengamos que al feminismo fuimos llegando como pudimos y nos sigue pasando esto de que nos vamos repensando en nuestras crianzas, en nuestras ideas, pero sí a mí me pasaba, por ahí un poco lo que le está pasando a Jonathan ahora, que era cuando leía los cuentos clásicos decía, si esto hay que transformarlo en un juego, si esto hay que transformarlo en una obra de teatro para estas niñas y niños, ¿qué hacen las niñas en estos cuentos? Se tienen que sentar a esperar que las rescaten, o tienen que estar peinándose, o tienen que estar... Y me parecía, no desde el feminismo, sino desde decir, qué aburrido poder hacer eso. Sobre todo después cuando hice unos talleres de cuentos para 4º grado, que había que estar haciendo actividades todo el tiempo. Entonces, lo que sí pensábamos era cómo buscarle una alternativa a esto de el protagonismo de las mujeres, que así como todavía se siguen silenciando protagonistas de la historia, tampoco había tantas protagonistas mujeres, sobre todo en acción, en estos cuentos. Entonces, nuestra idea fue pensar esos relatos, y hay algo también que se da en los cuentos, no sé si quienes los vieron, pero son cuentos que, justo no tengo ninguno acá, están abajo, pero son cuentos que tienen una parte gráfica y una parte de escritura, porque lo gráfico nos parece muy importante en las infancias, esto de llenarlo de colores, de formas, de cuerpos que no sean todos hegemónicos, y hay unas mascotas preguntonas que nos sirven para hacer esas preguntas. Vieron que las niñas y los niños cuando se está hablando, cuando se está leyendo un cuento, preguntan en voz alta. Entonces, estas mascotas preguntonas nos ayudaban a intervenir en esto que por ahí a veces interrumpen la lectura y cuesta seguir hablando, y esta mascota viene a hacer ese papel y les interesa mucho cuando lo leemos en voz alta porque resulta muy juguetón. Otra cosa de lo que tratamos de hacer es poner definiciones sencillas de palabras, porque cuando una persona grande está leyendo un cuento y de golpe preguntan ¿qué es revolución? Y tenemos que estar activando rápidamente una definición para infancias, eso nos parecía también muy apropiado poder volcarlo directamente en los cuentos. Y otra de las cosas es este diseño medio interactivo, que va, viene, hay flechitas, hay dibujitos más chiquitos, están las mascotas, porque en esto de las nuevas generaciones queremos acompañar un poco a que las infancias leen mucho más salteado que por ahí nuestras infancias, digo nuestras, más yo que soy de una generación anterior a ustedes o varias generaciones, porque nosotros por ahí leíamos más de corrido y veíamos una imagen cada tanto, pero hoy está mucho más esto de lo interactivo, de las pantallas, de que se abran ventanitas. Eso también tratamos de emularlo en cierto punto. Y siempre contando desde este punto de vista que les decía antes, de poder reflejar una realidad que por ahí no nos contaron tanto. Por ejemplo, nosotros hace poco, y esto tiene que ver también en cómo trabajamos virtualmente, hicimos un libro que recorre todas las revoluciones de Latinoamérica o las independencias de Latinoamérica, pero desde el punto de vista de las mujeres. Porque eso sí que nos contaron poco. Las mujeres que estuvieron activas en las luchas por la independencia, por la revolución, siempre se vieron como mujeres que servían el té, cosían una bandera, tocaban el piano mientras los hombres discutían política. Y no, hubo un montón de mujeres que pusieron el cuerpo y que por ahí, que participaron activamente de las luchas, y entonces tratamos de contar ese punto de vista. También en ese sentido una discusión que nos dimos acá en la virtualidad, en cómo las niñas, los niños fueron quienes más tiempo estuvieron aislados y lo siguen estando, sin estar en la escuela, sin estar en otros espacios que compartían con pares. Decidimos liberar PDFs para que se puedan trabajar y hacer cuentos propios para ir acompañando ese proceso. Hicimos un cuento de Simón, que cumple años por el mundo, liberado en PDF, que es un niño que cumple años en cuarentena, digamos, en aislamiento, y que sueña que se va encontrando con todas sus amigas y sus amigos para compartir cosas. Después hicimos este que les contaba, hicimos un material de la ESI en casa, que nosotros, el tema de la educación sexual integral, tratamos de trabajarlo mucho, porque es una ley que todavía se sigue tensionando en la Argentina y que, bueno, también se mueve para
para otras partes de Latinoamérica, que se trata de traccionar esto de que haya una educación sexual integral con perspectiva de género desde que las niñas y los niños son muy pequeñitos. Así que ese es un poco el trabajo que fuimos haciendo y que estamos haciendo. Y creo también, Susana, que lo que vos decías sobre esto de la escritura, de me levanto y tengo ganas de escribir, todavía creo que no me sale muy bien. A mí me parece que eso sí es un ejercicio cotidiano, porque creo que ninguna de las personas que terminamos publicando algo empezamos la escritura así, de buenas a primeras escribíamos de una manera. Cada quien va teniendo su estilo y eso es lo que se va puliendo con el paso del tiempo. Yo empecé escribiendo mis diarios íntimos cuando era chica y después escribía mucho de fútbol, me ponía panza abajo a mirar los partidos y a escribir los cambios, los goles, los resultados. A veces hasta me animaba a hacer un resumen de un partido de fútbol y así de a poco, y de hecho las primeras historias que conté fueron de partidos de fútbol que yo había vivido, que había visto como hincha, para poder hablar de algo cercano e ir encontrando una forma de escribir donde poder soltarme. Creo que sí es un ejercicio cotidiano y que a veces, cuando hablaba de esto de la iluminación, que pensamos que escribir es solo volcar todo lo que nos ocurre y nos va a salir perfecto, y después sí hay un trabajo de revisión, de edición, que también es muy necesario. Y después con respecto al, no sé, si hay alguien ahí que quiera aportar o comentar o sumar o preguntar. Bueno, yo hablo de nuevo. Creo que es interesante como hablando de proceso en términos de escribir, como recordar esa diferencia entre como la disciplina de estar como siempre escribiendo versus como esa idea de que mágicamente la gente se levanta a escribir o que la edición viene fácil, como siempre es un trabajo, pero muchas veces un trabajo que uno hace desde antes, ¿cierto? Como escribo sin pago y después a ver si se puede publicar o ganar la vida de alguna manera por lo que uno escribe y eso me parece como algo muy importante de recordar sobre el proceso, de que la disciplina es simplemente como tener el espacio o abrir un espacio aunque sea pequeño para escribir y seguir con el ejercicio, porque es eso, es un ejercicio de disciplina más que una gran inspiración que cae del cielo, ¿cierto? Sí, yo creo que hay algo de oficio también, además de disciplina, digamos, esto de que a veces, a mí me gusta a veces cuando hablo con niñas y niños poder compartir que a veces lo de escribir no se ve como un oficio, sino que parece otra vez esto de como un don, y que por ahí está mucho más valorizado el oficio de la palabra que quien construyó esta casa o quien construyó una escuela, quien construye los muebles todos los días, que son elementos sin los cuales no podríamos tampoco cotidianamente vivir. Creo que la palabra es importante para poder construir mundos, para poder construir realidades, pero que también es un oficio como cualquier otro. Yo creo que en ese sentido también un poco el recorrido de ese periodismo territorial que les comentaba antes, que incluso me tocó ir a Colombia como a trabajar en diferentes ciudades, pensando en talleres de periodismo, y la importancia que tiene también que se pueda contar desde el lugar propio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de María Cano, que nos parece muy importante llevarla adelante y hacerla, pero qué importante es también que pueda contar alguien desde Colombia, interactuando conmigo en este caso, la realidad contada desde el lugar mismo donde nació y se crió y vivió María Cano.
porque a veces también en esto de la palabra pareciera que cualquiera puede venir desde afuera a contar, y a mí me parece que ese desarrollo de lo comunitario, como hablaba también Gina al principio, tiene que ver con poder contarlo desde los mismos lugares y desde los mismos territorios. Por eso la palabra es algo que se tiene que cultivar como un oficio y como una posibilidad, y no solo como la elección de unas pocas personas. Creo que en ese sentido, un poco todas y todos tenemos una responsabilidad de que eso se circule, y por ahí si se puede trabajar en la promoción de la lectura y también de la escritura desde la infancia, se puede dar este plus de que cualquier niña, cualquier niño pueda volcar la palabra o volcar una expresión desde que son chicos, que eso es algo que por ahí la escuela, ¿no?, nos traba un poco en estas cosas del desarrollo desde lo cultural, y por ahí es muy necesario que aprendamos análisis sintáctico o las cuentas o las sumas o las tablas, y no podamos desarrollar esto que después del día de mañana termina siendo un privilegio para algunas personas que pueden trabajar con la palabra. Me parece que eso es algo también muy importante cultivar desde estos primeros años. Bueno, yo me animo a compartir un ratito. Eh, Voy a meter la cucharada también un poco con la primera pregunta que hacías ahorita. Pues yo realmente también con la literatura he tenido un acercamiento más pues desde los espacios libres, pues como cuando uno, como decía Susana ahorita, como que se quiere desconectar un poco de las cosas. Pero hubo un momento en mi vida en que me dediqué a trabajar en investigación sobre territorios. Digamos que ahí siempre teníamos como fuentes secundarias revisar, leer literatura sobre los lugares que recorríamos. Y digamos que esa fue la experiencia que a mí más me enamoró de la lectura, porque entonces, si bien nosotros hacíamos registros fotográficos, dibujábamos o hacíamos como croquis o mapas, pues como bocetos, empezó a ser muy importante también cómo llevar al papel lo que estábamos observando y observando en la cotidianidad de las montañas de Colombia, de los paisajes que tenemos acá en Colombia. Y digamos que eso es como en el hacer, sin ser una sin está muy en mi quehacer diario, eh, como yo me he acercado, pero sí es bonito, incluso en este contexto de la pandemia, escribí algo de cómo se veía la pandemia en una parte rural de Colombia, a partir de las historias que me llegaban, pues de las conversaciones que tenía con personas pues, que habitan en territorios rurales. Y en el sentido pedagógico eso me pareció muy bonito porque pues en la experiencia que he tenido de trabajar con comunidades rurales o de dialogar con ellas, tanto con niños, jóvenes y adultos, es que en el momento en que ellos ven que está como narrándose su historia en esos otros lenguajes, es como una cosa muy bonita, como que se rompe, como que hay una conexión, que no, pues pues para mí es como difícil de describir eso que sucede en ese momento. Y bueno, pues ya como enlazándolo al tema de infancias, pues no sé, me gustaría como que profundizáramos un poco sobre, así sobre esas estrategias, pero también Colombia pues realmente es uno de los países donde el hábito de lectura pues es bastante bajo y pues sí me parece como un reto muy fuerte cómo generamos pues como estos procesos de promoción de lectura y escritura de las infancias. Jonathan pues que también nos está acompañando, que trabajaba en eso, pues también podríamos como eh, hablar un poco más en torno a esto, a esas experiencias que hemos tenido esas otras personas que estamos también en esta mesa. Hola. No, no vas a hablar ni idea. Venga. Hola, hola. Hola, ahí, Vale, sí. no, sino que me quedé pensando en algo que desde ahorita dijo Susana y lo dijo Melissa, como que tomar la literatura como unos espacios para uno dispersarse, ¿cierto? Como unos espacios de tiempo libre.
Y lo estaba pensando como, bueno, porque sé que compartimos espacios también de apuestas políticas, de formación política. Y estaba acá pensando como que en algunos espacios en que hemos estado como de formación política y esto, como que la literatura como que no está ahí, como que no le damos el espacio. Entonces, como que quisiera de pronto preguntarles como de la importancia que puede tener la literatura, ¿cierto? Que atraviesa lo político, como en los espacios donde desarrollamos apuestas políticas colectivas, desde la organización, desde la formación política. ¿Cuál es la importancia que puede tener ahí como la literatura, la poesía, pues como otras formas que también contribuyen a la formación? No sé, porque yo pienso que, pues yo también a veces intento como escribir, pero no, sí falta, sí, uno se, como que uno se desanima muy pronto a veces, también falta la constancia, pero yo pienso que la literatura y la poesía, en relación, digamos, como a esos espacios de lo político y de la acción política, le dan como un toque, no sé cómo nombrarlo, que va más allá, digamos, de los conocimientos técnicos, de cómo es que se escribe un poema, cuáles son de lo de la gramática y eso, va más allá de los conocimientos políticos que se puedan tener sobre un determinado tema, sino que creo que alimentan como otra parte que no sé cómo describirla, como otra parte de la lucha, ¿cierto? La alimentan o sea, alimentan esos conocimientos que se tienen a partir como de, no sé, de la palabra o de las formas literarias que uno pueda encontrar. Me parece importante. Y estaba pensando que es cierto que nosotros en los espacios que tenemos, por ejemplo, de formación política, creo que no le hemos dado como mucha cabida a esas otras formas, desde la literatura, pues como desde el arte, ¿cierto? Sino más ha sido todo desde lo académico y desde lo teórico. Y lo otro que, bueno, no, así, va a dejar ahí por ahora. Sí, y estaba pensando en lo que dijo Melissa de esto, de cómo pudo sentir que se veían reflejadas y reflejados en ámbitos rurales cuando se podía hablar de algo que interpelaba directamente ese territorio y que es algo que nos va pasando también desde lo que vamos haciendo en Chirimbote, en la editorial, empezar a pensar esto de cómo que cada quien tenga una voz propia, así como la niñez, así como la ruralidad, nos pasa, por ejemplo, con las disidencias. Cuando hicimos el libro de Susy Shock, que es una artista travesti de acá de Argentina, a Susy es una antiprincesa y pudimos charlar con ella, la entrevistamos 3 veces para que ella pueda contar su propia historia desde esa voz y hablar de su infancia. Pensamos que cuanto más posibilidades tengan las niñas y los niños de verse reflejados, es mucho más cercano a su propia realidad. Y eso es lo que no se encuentra en la literatura muchas veces o en los cuentos tradicionales, que es muy difícil poder reflejarse en algo que es inalcanzable. Por eso creo que los personajes tienen que ser la mayor cantidad posible. Nosotros hicimos 2 personajes muy de la cultura popular, una Gilda, que yo la nombré, que era una cantante de cumbia, y el otro es el gauchito Gil, que es un santo popular, y que a veces esto de los santos populares choca con algunas militancias o con lo político, en el sentido de, estamos hablando de religión, pero los santos y las santas populares tienen que ver con que han nacido del mismo pueblo, y muchas veces se cuenta tanto esa historia en un barrio popular, en un campo, que tener eso mismo reflejado desde la infancia nos parece que es mucho más cercano. Y creo que esto silvana mucho con lo que vos decías, Jonathan, porque me parece que también en esto que vos decís de el empecinamiento académico que a veces se tiene para comunicar en las organizaciones políticas, hace que mucha gente quede afuera, la gente que no pasó por la academia o la gente que por ahí no tiene un tránsito en la escolarización, en la escolaridad, se siente muy alejado de ese discurso y creo que son las formas que hay que empezar a fomentar sin alejarse de un discurso político o ciertos
lineamientos o ciertas ideas que se están generando, pero que pueden llevarse por caminos mucho más amigables y también en cierto punto muchos más populares, ¿no? Creo que esto también es parte de lo que falta en la escuela, que es, ¿no? Dibujo o arte es una materia que se tiene 1 hora por semana, mientras todo lo otro se tiene que profundizar con datos y datos y datos y datos. Me parece que es estratégico repensar. Bueno, en ese sentido el zapatismo hizo ese intento de ir por la literatura, de mostrar de otros lados. De hecho, hay muchos cuentos para la niñez escritos desde el zapatismo que repiensan estos personajes y estas historias de resistencia y de cotidianeidad, hechos literatura y hechos con también mucha metáfora, que es algo que para las infancias también es muy importante trabajar con las metáforas. No siempre hace falta decir las cosas tal cual, ni usar la semántica, ni usar la estructura exactamente, sino poder enriquecerlo con lo que vamos teniendo. Y creo que esto también es parte de la contracultura, que por lo menos es como nos pensamos. Si bien nuestros libros han llegado y son en algunos casos vendidos en librerías comunes, digamos, no por ahí alternativas, pero sí pensamos que lo que estamos planteando es contracultural en el sentido de que sean herramientas que estén al acceso de todas y de todos y que repiensen este sistema que siempre nos enfoca en hay que nacer nena o varón, hay que jugar con ciertas cosas, hay que leer ciertas cosas, hay que vestirse de ciertas maneras y aspirar a ser de ciertas maneras. Creo que cuantos más personajes podamos mostrar, cuanto más variedad de palabra, de rostros, de cuerpos, de ropas, de culturas haya, también es mucha más la cantidad de niñas y niños que ya se ven reflejados en esa historia. Que pasa lo mismo, por ejemplo, con la discapacidad. Casi no hay protagonistas con discapacidad en los cuentos, y esto es como todo lo que nos venimos a replantear y a pensar para poder generar esto como infancias mucho más inclusivas y en ese sentido generar una cultura también mucho más amplia. Bueno, recordar que estos espacios que Nadia pues nos deja como en pausa, si alguien quiere hacer una pregunta, pues a un comentario acorde a lo que nos viene contando, pero también un comentario provocador que podamos seguir conversando en torno a la literatura, pues ya hemos orientado a la literatura infantil y en cómo la literatura infantil o cuál es el papel que tiene en estos contextos que podemos prever que vienen, ¿cierto? Yo creo que también pensando en espacios, no solo de niños, aunque eso de empezar con la lectura desde muy temprana edad obviamente apoya a la gente, no sé, construir su propio mundo y cultura incluso. Pero para los adultos o los jóvenes que también están acercándose a los procesos políticos, yo creo que la literatura mundial, pues yo soy estadounidense, entonces yo siento como que parte del acercamiento y la sensibilización también sobre teoría y todas esas cosas tiene que ver con entender por qué la gente toma las decisiones que toman. Y muchas veces es la literatura que cuenta el arco narrativo de las personas, sean ficción o no ficción, o sea, personas reales o no, pero que cuenta qué pasa cuando una persona se encuentra en un conflicto. ¿Y qué pasa cuando una persona toma una decisión u otra decisión? Y las consecuencias de eso, ¿cierto? Que son como que refleja también la sociedad, refleja también cómo la gente piensa, pone al lector a tener que reflexionar de cómo se siente frente a las decisiones que hace tal protagonista. Y en sí eso pone las personas, yo creo que mucho más humanistas. Y que nos podemos como entender que aunque tal vez un personaje no es alguien
con quien nosotros nos identificamos directamente, sí podemos llegar a una empatía, digamos, o entender mínimamente por qué estarían tomando decisiones que nosotros pensamos que nosotros no seríamos como capaces de tomar. Yo creo que en este sentido también es muy, muy importante en espacios de formación leer cuentos cortos, leer novelas, y no sé si obviamente, pero es el caso que también mucha gente que trabaja en la política, que trabajan en varios movimientos sociales, también escriben ficción. Y escriben ficción en como estábamos hablando antes, ¿cierto? Escriben la ficción para apoyar el mismo movimiento donde donde se encuentran y están trabajando. Entonces yo creo que es muy importante que revisamos cuáles textos sí estamos leyendo, desde niños y también jóvenes e incluso adultos, cuando van acercando a los espacios. Sí, es muy importante lo que decís, Gina, porque también pensaba en esto de la empatía que se genera y que lo que nos permite la literatura y esto de la ficción o de la no ficción, pero también cuando hacemos un cuento, por más que estemos trabajando sobre personajes reales, también estamos metiendo algo de ficción en este volver a contar. Lo importante que es también mostrar las contradicciones de los personajes, porque muchas veces desde los movimientos o desde las organizaciones vamos por una linealidad de acción de personajes o esto de que ponemos algunos personajes en el bronce y poder mostrar esas contradicciones o esas crianzas o no, o estas decisiones que toman los personajes desde la adultez, nos pone en un lugar donde empatizando también llegamos a estas personas que sabemos que tenemos que seguir trabajando para poder lograr un consenso mayor en lo que están buscando, en este cambio de mundo o en este cambio de sistema. Me parece fundamental y la literatura en ese sentido también es mucho más amable. A mí me suele pasar, cuando tengo que investigar sobre un personaje puntual, me gustan mucho más los relatos novelados que las biografías que son así duras y derechas, que son puro dato. A veces después busco información precisa en otros libros que está todo más documentado, pero para abordar un personaje siempre entro desde la novela, desde esas historias que son reales pero también ficcionalizadas, porque me permite a mí volar mucho más e imaginarme mucho más los contextos y los personajes en contexto, ¿no? Me parece que no sé qué les pasa a ustedes con estas lecturas, pero la novela o el cuento te mete en otros lugares donde a veces hasta para, no sé, para leer de la Guerra Civil Española yo leía Almudena Grandes, que hace novela y hace ficción, pero aprendí mucho más que los miles de artículos, no leí miles, pero digo, los artículos que fui leyendo o algún libro sobre una historia, porque estos personajes que se cruzan van humanizando toda esa historia. Creo que es fundamental. Y también nos nutrimos de la imaginación, de la fantasía, que creo que también es importante para cualquier espacio donde queremos transformar el mundo, ¿no? Ya lo dijo Bateman, si no hay baile no es mi revolución. Bueno, hay algo de esto en también, si no hay literatura, si no hay fantasía, nos cuesta también mucho más empatizar con eso. Y después con respecto a lo que decía Melissa también, en esto de qué tipo de literatura se viene. Yo todavía no había pensado en eso, me parece que este contexto de pandemia da la sensación de que crea un mundo donde la información está mucho más reducida, ¿no? Al reducirnos también y al confinarnos y al haber un miedo externo que puede acabar con nuestra vida o con la vida de seres queridos, ya nos están condicionando a que esto puede volver a suceder y que vamos a vivir una realidad donde estemos ahí entrando y saliendo y viendo cómo nos relacionamos con las y los demás. Y,
Y me parece muy importante, por lo menos una línea que venimos pensando para trabajar mucho, es el tema de el medio ambiente, ¿no? Porque también todo esto que puso la pandemia sobre la mesa es un tema que se viene postergando mucho, incluso para los movimientos, digamos, que es el real cuidado del medio ambiente, digamos, siempre se pensó desde la productividad, de lo que puede generar trabajo, y no siempre se piensa en cómo poder generar espacios de cuidado, que no sea tampoco este cuidado ecológico de decir, no, cierro la canilla porque se gasta agua, no tiro un papelito al piso, esta mirada individual de lo ecológico, que está bien, yo cierro la canilla, pero una mega minera gasta 1.000.000 de litros por hora, entonces, bueno, si yo dejé la canilla un poquito abierta, tampoco voy a reventar el planeta, digamos. Me parece que en las infancias se viene como un trabajo de repensar este cuidado, pero desde otra conciencia, la soberanía alimentaria. No sé qué experiencia han tenido ustedes con respecto a la alimentación en esto del aislamiento, de la pandemia, pero acá se está dando mucho que los bolsones de verdura que van de productores directamente a consumidores se están moviendo mucho porque son muchísimo más baratos y porque la gente está empezando a tomar una conciencia de, bueno, en vez de salir al supermercado, que me va a salir más caro, que, ¿por qué no le compro directamente a alguien que está trabajando de eso? Y esto es algo que me parece que hay que también profundizar en nuestros lugares y también en las infancias, porque la soberanía alimentaria, el cuidado de la tierra, la defensa del agua, creo que es algo ahí que se viene mucho más fuerte, con mucha más conciencia. No sé cómo lo viven ustedes en sus propios espacios, digamos, y en sus territorios. Yo me sigo animando. Eh, eh, bueno, pues yo creo que las personas que estamos acá conocemos varias experiencias acá en la ciudad. Y pues incluso voy a contarte desde la experiencia de la Chispa como tal. Pues nosotros en la Chispa, pues una de las líneas de trabajo es pues caminar las relaciones o la construcción de relaciones solidarias y equitativas entre el campo y la ciudad. Dentro de esa línea nosotros tenemos una propuesta de autogestión que es el Café El Arrebato, donde pues, trabajamos con insumos agroecológicos, orgánicos, cuando no logramos cumplir como eso, porque sabemos también las dificultades que eso ha requerido para los campesinos, mínimamente pues que sean de economías familiares o asociativas. En ese sentido, antes de la pandemia, digamos que la principal proveedora del café está ubicada en un pueblo que queda a 3 horas de acá, sí, en el oriente antioqueño, que se llama Santuario. Curiosamente, pues la pandemia a nosotros, por todas las dificultades que eso nos trajo, no nos permitió como seguir en relación con ellas, quizá por la distancia. Entonces hemos establecido, fortalecido más la relación con espacios de comercialización solidaria, dentro de las que están pues la ecotienda semiturbana, que Susana hace parte pues, de la corporación, de pronto nos podría contar un poco más, porque para semiturbana sé que han cambiado mucho las cosas en este tiempo y en la relación con los proveedores. Entonces, pues en el caso concreto de la Chispa, digamos que sí teníamos esa relación directa, pero ya pues está como ese intermediario, pero un intermediario pues en el marco de la economía solidaria y también pues en mi caso personal. Y pues también contar como, pues yo creo que sí se le está caminando a eso, más que todo a campesinos que hacen parte de la zona rural del Valle Aburrá, como pues está Medellín y las ciudades que tiene al lado. Pero lo están haciendo tanto procesos alternativos como lo está haciendo la institucionalidad. Pues, la alcaldía acá también ha desarrollado pues, como un montón de cosas. Entonces también esas apuestas se vuelven un escenario de disputa porque pues de qué manera lo estamos haciendo y de qué manera lo están haciendo ellos. Y pues requiere un tema de planeación bastante fuerte. Y pues aterrizándolo o marcándolo en el tema, la pregunta que nos estamos haciendo, sí me parecería como importante cómo generamos contenidos
de escritura, donde podamos hablar con nuestras infancias en torno a eso. Yo siempre que mi filtro está de dónde viene, quién lo produce y cómo lo produce. O sea, filtro para todas las cosas que consumo, pues eso compartiría. No sé, alguien más que quiera contar algo de esto, porque me quedé pensando en esto de cómo generar contenidos, ¿no? Desde ese lugar. Pero bueno, espero un ratito por las dudas y si no, sí. Bien. Creo que sí que es importante, como decías, Melissa, esto de ir generando esto, más allá de la pregunta que nos hagamos cada quien, siempre en esto de cómo llegar a más personas para poder generar ese contenido. Por lo menos es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo desde Chirimbote, porque también en esto de las redes sociales, que mantenemos bastante activas, si bien es otra manera de comunicación y no es la dedicación que tiene un libro o que tiene un cuento o que tiene una novela, que ahora también justo... reducir al máximo la intermediación. Ya. La no, pero... Ahí está, genial, justo. Entre el campo y la ciudad, porque pues sabemos que esa es como la mayor problemática pues en el campo aquí en Colombia, que todos los intermediarios se llevan todas las ganancias al campesinado, no se le paga nada. Bueno, entonces no solamente tenemos la ecotienda y que de ahí podríamos hablar como de ese tema, pero pues como que no tendría, podríamos hablar, pero lo que más me interesa es algún trabajo que estamos haciendo con los niños y las niñas de un barrio aquí en Medellín, porque justo estamos como buscando estrategias de cómo mantener una conversación con ellos y ellas en ese barrio que queda realmente como las afueras de Medellín, pues en la periferia, ya como en la parte semi-rural, semi-urbana de Medellín. En la pandemia, cuando pues sabíamos que podía ser irresponsable nuestra presencia en el territorio y pues que no hay como conexión a internet fácil allá, entonces se nos ocurrió hacer como un intercambio de cartas. Entonces enviarles cartas a los niños y a las niñas con cosas que quisiéramos transmitirles, para, o sea, enseñarles cosas y que ellos y ellas también nos retroalimentaran ese conocimiento. Entonces uno de esos ejes es el medio ambiente, porque también en ese lugar vemos que no solamente que también es un lugar turístico, porque hay como algo que se llama pues como jardín circunvalar, que fue lo que la alcaldía de Medellín puso en la ciudad para evitar que se dieran más asentamientos, digamos, ilegales de personas que vienen desplazadas por el conflicto armado y de otros lugares pues de Medellín y pues de Colombia. Entonces no solamente hay una parte turística y por eso uno se encuentra como mucha basura cuando llega al territorio, sino que en efecto se han intentado como generar alguna conciencia entre las mismas personas que viven allá para que pues como que cuiden los recursos con lo de las basuras y demás, pero también hay, por ejemplo, hay un lugar donde tienen como cerdos y que como los desperdicios, como la basura que genera ese lugar, lo tiran como a las fuentes hídricas. Bueno, como que hay muchos asuntos allá sobre el medio ambiente y queríamos como enseñarle a los niños y a las niñas de esta manera muy didáctica con las cartas cosas sobre el medio ambiente. Pues entonces yo aquí como que quería preguntar cómo generar esa conversación con niños y niñas que ya no están tan niños y tan niñas, que ya se va entrando como a la adolescencia y quieren creerse un poco más grandes y ya no es la misma forma de comunicarnos con ellos. Porque, por ejemplo, yo hice la carta, me demoré como medio día haciéndola con un dibujo súper bonito, con colores y contando un montón de cosas interesantes alrededor del medio ambiente. Y la respuesta fue pues como muy escueta, como que se nota que la niña que me respondió también se sentó un rato a contestarme, pero se centró más como en que le quedara bonita la carta que en el contenido. Es como cómo le arrancamos las palabras a los niños y a las niñas.
que ya van como creciendo, porque pues hasta tenía 12 años, entonces supongo que Claro. debería hablarles de otra manera. Y ya, eso fue lo que se me ocurrió mientras hablamos. Qué bueno. Sí, bueno, yo vuelvo primero un poco a lo otro, así retomaba que, que quede también. Esto de los espacios, cómo interactuamos con el medio ambiente y eso, que es importante pensar la comunicación. Yo lo que trataba de contar era que desde Chirimbote, por lo menos, además de los cuentos, de las novelas, también interactuamos bastante en las redes sociales, que es algo que está bastante presente en general en todo o sea, si bien en los barrios populares hay algo menos de interacción, de conectividad, también por lo menos lo que se da en los barrios urbanos populares es que hay mucho acceso más a las redes sociales todavía que tal vez a plataformas o cosas que incluso pierden conectividad respecto a una computadora. Los celulares por ahí tienen más acceso y las redes sociales para nosotros son un medio que también difunde mucho lo que hacemos, sobre todo en esta cosa de autogestión y ser cooperativa que hace que no tengamos publicidades o otras maneras de comunicar, ni subsidios, ni nada de eso. Y en esto de buscar estrategias, en particular, lo que nos pasó, bueno, empezamos a trabajar con la UTT, que es la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, que están haciendo en diferentes formas del país también producción y están tratando de llevar directamente de la producción al consumidor, digamos, a la consumidora. Ellos han hecho acciones como el verdurazo, han regalado verdura en Plaza de Mayo o en Constitución, que es un lugar donde se va desde la provincia a la ciudad, hay mucho ida y vuelta en eso, entonces recorre mucha gente, y que fueron esto como estrategias de ellos y pensábamos cómo unir lo que están haciendo desde ese lugar con poder contarlo a las niñas y a los niños. La idea que se nos ocurrió es pensar en más antiprincesas, historias de vida que hagan un recorrido, pensando sobre todo en soberanía alimentaria y todo esto. Y lo que vos decías, Susana, está bien interesante, porque es un tema cuando esas niñas y niños más pequeños van creciendo y hay que buscar estrategias nuevas. Eso se va a ver en cada lugar, digamos, porque es medio, no todas las adolescencias son iguales, pero, por ejemplo, hay muchas y muchos que a través de la música van generando nuevos vínculos. A veces la palabra escrita, salvo gente que la ha desarrollado mucho, se trunca un poco en la adolescencia y aparece la música, el rap, bueno, el rap es un poco viejo decir rap, pero digo, incluso hasta con canciones de propuestas que hemos hecho de trabajo nosotros en talleres, es con canciones de reggaetón, que el reggaetón es algo muy escuchado, poder transformarlo y llevar esa música a que se puedan cantar otras cosas, o a través de un dibujo, o a través de cadáveres exquisitos también, que es esto de poner una frase, doblar y que otro ponga una frase y así hacerlo circular, que hasta se puede hacer con el WhatsApp, por ejemplo. Pero creo que también la pandemia está mostrando que si bien hay mucha gente muy conectada, hay mucha gente que ha quedado bastante al margen de la comunicación. Entonces esto de el ir y venir, me parece que es importante también repensarlo, jugar a veces con tarjetas, las cartas con poderes, que a veces se usan bastantes. Vieron que en esto de las cartas con poderes se juega a que haya puntajes de un lado y de otro, ir haciendo cartas con poderes que estén asociados con el barrio, que estén asociados con algún personaje, o que se puedan hacer historias también relacionadas con los personajes del barrio o de la propia familia. Por ahí invita a que se pueda relatar lo cotidiano, que también es algo que a veces pone un freno cuando la gente por ahí tiene que hablar de algo que no es lo cotidiano, en los adolescentes, que también cuesta un poco más expresar todo lo que expresaban en la niñez,
por ahí es una buena forma de hablar de lo cercano y no tener que estar exponiéndose tanto ellos mismos y ellas mismas, ¿no? Bueno, Nadia, yo quisiera hacerte pronto otras dos preguntas, pues, cambiando un poco como el tema o por el camino por donde nos hemos ido, pero también nos parece pues, desde la chispa como muy importante en los procesos alternativos, ¿cierto? Uno es el significado para vos moverte pues en un sector pues, donde también quizá la mayoría siguen siendo hombres y eso pues por más que haya unos avances, nos toca también desaprender y deconstruirnos en estos espacios. Esa por un lado. Y la segunda, ahorita al principio cuando te presentabas, hablabas de la editorial eh, y quisieran pues de la cooperativa como tal y quisiéramos saber cómo es ese proceso de sostenibilidad económica, que pues, para acá en Colombia realmente es algo que quizá nos estamos preguntando más ahora, o sea, cómo le caminamos y le construimos economías propias desde los diferentes sectores en que trabajamos y, y en lograr espacios de militancia que también nos permitan pues como generarnos la vida laboral, por decirlo de alguna manera. Esas cerraría como con esas dos preguntas, ya que el tiempo se nos va agotando. Y bueno, no sé si ahorita alguna de las otras personas que está en la mesa quisiera pues hacer como preguntas ya para ir cerrando. Bueno, mientras si quieren voy respondiendo a estas y si a alguien le queda alguna pregunta la va pensando, si les parece bien. ¿Te parece? Sí. Bueno, respecto del sector y del trabajo mío, es verdad, yo empecé en una revista periodística de izquierda, se podría decir, siendo correctora, y es muy loco eso porque cuando empecé como correctora literaria, es un trabajo donde, así como maestra jardinera, no sé, el 90% son mujeres, porque tanto el trabajo con la niñez como el trabajo de corrección de estilo, que si bien, bueno, hubo muchos escritores que lo hicieron o periodistas que lo hicieron, por lo menos lo que veo en el último tiempo es que ha crecido muchísimo como mujeres, que son las correctoras y que también termina siendo ese trabajo invisible, porque nadie ve lo que hace una correctora o un corrector. En general, es un trabajo muy invisible que está aportando a mejorar la escritura del periodista, de la periodista, del autor o la autora. Entonces, paradójicamente, digamos, empecé en un lugar donde por ahí se encasilla mucho a las mujeres y en ese lugar más invisible y solidario y de colaboración. Y creo que en esto también de cómo el feminismo fue creciendo desde afuera hacia adentro en mí, en haberme vinculado con tantas mujeres que han hecho caminos mucho antes que yo, fui notando que sí había un lugar donde, por ejemplo, yo era la que escribía en principio las notas de mujeres. No había casi notas de mujeres en esa revista y las empecé a hacer yo. Y era el lugar un poco que me correspondía. Si había que hablar de alguna artista, si había que hablar de alguna política, si había que hablar de alguna luchadora, era yo quien tenía que hacerlo. Y lo que fue pasando con Chirimbote y también, bueno, con el portal Marcha Noticias, del que yo sigo siendo parte, que es un portal independiente, que ahí terminé a cargo de la sección de deportes, cosa que me pone muy contenta porque fue algo que costó mucho pensar en que una mujer estuviera a cargo de la sección de deportes y al principio me pasaba que cuando decían tenés que hablar con la editora de deportes, era como, es una mujer, ¿viste? Como después se fue generando, porque el tiempo va cambiando, pero al principio era bastante
no sé si impactante, pero a veces generaba como una mirada por lo menos rara. Y todo eso a mí me fue generando un espacio donde, por ejemplo, hoy en Chirimbote soy editora, soy autora, hay otros compañeros y otras compañeras que hacen otros trabajos, y la coordinación y el trabajo es excelente, y todo el tiempo estamos pensando en estos espacios cómo poder ponernos en lugares protagónicos a las mujeres, a las disidencias, que ya no sea algo que corresponda solamente a ciertos nombres. Y también creo que lo que fuimos aportando desde el feminismo, no solo las mujeres, estoy pensando el feminismo como un movimiento de emancipación, fue también cambiar el punto de vista desde donde contábamos las cosas. No solo por la perspectiva de género, no estamos hablando solo de mujeres y contar desde el punto de vista de mujeres, también cómo sensibilizarnos para ir a contar un territorio, que a mí me ha pasado con compañeros varones, que los varones van más al punto o a incidir en la pregunta o a generar datos, y las mujeres siempre tenemos en cuenta todo el ambiente, qué podemos hablar, qué no podemos hablar, qué podemos contar cuando una familia nos cuenta cosas que son muy privadas y que por ahí no se pueden contar. No sé, pienso ante un familiar de víctima, no se puede contar todo lo que sucedió porque se los expone judicialmente. Bueno, hay algo de eso que me parece que se está reacomodando y que es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso los varones que van acompañando todo este proceso también nos vamos transformando juntas y juntos, porque ellos aprenden también a poder mirar de esa manera más comunitaria, que a veces no les vino en la educación o en la construcción que tuvieron en sus espacios. Así que eso me parece recontra importante. Y después, desde el sector cooperativo, creo que la autogestión acá se está dando bastante también en editoriales. Lo que tiene de particular la editorial es que nuestro sostén es la venta de libros. Entonces todo el tiempo hay que estar regulándose entre esto de liberar PDFs que sea de circulación libre para tener acceso a la lectura o derecho a una lectura libre, y por otro lado compensar con, bueno, somos al menos 8 personas viviendo de esta cooperativa y es necesario también poder generar un ingreso justo para quienes estamos ahí. Nosotros empezamos la autogestión primero con un sello de fantasía, porque Chirimbote era en principio 3 personas que nos juntamos a hacer un libro, nunca pensamos que nos iba a ir tan hermosamente bien como nos fue y que íbamos a tener tanta repercusión y tanta llegada y tanto buen recibimiento. Y a partir de que esto seguía creciendo, necesitamos darle un contexto, una legalidad, digamos, una figura legal, y nos parecía que una cooperativa tenía que ver con todo esto que veníamos haciendo. Si nosotras y nosotros estábamos transmitiendo a las infancias una manera de mirar el mundo, de construir el mundo, de pensarlo, nos parecía que también lo teníamos que hacer en ese proceso de creación, en ese proceso de trabajo, en ese proceso de comercialización más justa, y en ese proceso de intercambio con otras experiencias de Latinoamérica también, cuando fuimos creciendo otro poquito más. Entonces la cooperativa nos permitió eso, todas estas formas justas de trabajo, de hacer, de relacionarse, de comercializar, y creo que también hay como un par de puntos para que una cooperativa funcione. Efectivamente tiene que ser un producto que se venda, porque cuando al principio es difícil, si no se vende, poder generar esos sueldos o esos ingresos. Lo otro es que tiene que haber muy buena comunicación y muy buena relación entre las personas que la integran, porque de verdad que hay que pensar un montón de cosas de conjunto, y es fundamental que tampoco se traben esas discusiones, porque a veces las cooperativas demoran muchísimo más en avanzar que una empresa común y corriente, porque las discusiones son mucho más largas. Entonces, aceitar esos procesos o distribuir la toma de decisiones me parece que también es muy importante. Y por último, esto de poder siempre pensar en que somos seres humanos, así como hablábamos con Gina más temprano, esto de que la literatura puede ayudarnos a empatizar y mostrar las contradicciones, tener en cuenta que cuando construimos un grupo de personas vamos a tener contradicciones, vamos a tener días buenos, días malos,
días donde nos pasen cosas personales complicadas y no podamos estar. Y creo que ese acompañamiento y esa red comunitaria también se tiene que armar en ese sentido, porque lo que hacen las empresas más capitalistas y digamos que están dentro del sistema es hacernos olvidar que somos seres humanos y que solamente tenemos que producir. Cuando se forma una cooperativa, creo que esa mirada permanente entre que haya un equilibrio entre producir, pero también estar todo el tiempo relacionados como seres humanos y teniendo en cuenta la afectividad y los estados de ánimos, me parece que es muy importante. Y siempre tener gente que sepa de contaduría, de cooperativa, porque después cuando llegan que hay que completar balances o planillas, si no, una se vuelve loca. Así que eso también es importante. Antes de formar una cooperativa, poder contactarse con gente que ya esté haciendo ese tipo de trámites, porque es muy importante. Bueno, entonces invitar a las personas que están en la mesa, no sea una última intervención, ya para cerrar el espacio. Bueno, entonces nadie nos queda más que agradecerte infinitamente el espacio. Siento que fue una horita larga, pues bastante grata, pues como con elementos bien clave de cómo encaminar o todos estos datos que se están dando en este momento para narrar historias y para contárselas a nuestras infancias, que sin duda alguna es allí donde también hay que dedicar buen tiempo pues en generar otros procesos de educación, por decirlo así, ¿cierto? Bueno, ya que Susa prendió la cámara no se anima a despedirse. Y después empezamos todos animados y ya están. Pues agradecerle a Nadia por el espacio y obviamente a la Chispa. Pues estos espacios no, como que no es común encontrar espacios para hablar de este tema con personas que tienen una proyección política clara, que no es simplemente hablar de literatura en abstracto, eso siempre pues es demasiado valioso poder compartir esas experiencias. Entonces, pues no creo que hay demasiados elementos acá que pues que nos sirven para pensarnos y utilizar en efecto pues como las herramientas que nos pone la literatura para seguir transformando con las comunidades, como todo lo también como las diferentes experiencias y obviamente como lo que ha venido caminando Chirimbote y pues como todos los espacios allá en Argentina, que son también de admirar. Entonces, no, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estuvo bueno también que hayamos ido y venido porque coincido con Susana en que a veces se piensa la literatura como algo recontra abstracto, que no es que esté mal y está buenísimo, pero esta es mi experiencia y por ahí cuando charlo esto me gusta entrecruzar todo y pensar siempre, pensarse desde la territorialidad es re importante para ver lo que vamos generando. Yo pensaba, me quedé colgada con esto de cómo pensar en las infancias y me parecía importante también en esto de, por ejemplo, en los alimentos, hacer pequeños personajes de frutas, verduras e ir pudiendo contar de dónde vienen, hacia dónde van, todo hecho con personajes de frutas y verduras, por ejemplo, y que después se arme un cuento, no sé, como esto de usar lo que hay a mano para poder generar una historia, me parece que es lo que más podemos transmitir a todos, a grandes y a chicos, ¿no? Porque cuando le proponemos a personas grandes contar historias, siempre vemos muy buenos resultados porque la gente está ávida de contar, de jugar, es como que no hay que olvidarse de eso también, ¿no? Y todo siempre con ganas de cambiar el mundo y desde un punto de vista contrahegemónico, digamos. Así que gracias por el espacio, por esto que
que me contaron. Yo también me fui anotando cositas, me parece que fue muy enriquecedor también para seguir pensándonos ahí en este ida y vuelta. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, nosotros seguimos de festival, invitarles a quienes se animen. Ya en 20 minutos vamos a seguir con la segunda mesa de trabajo, donde vamos a estar con Producciones del Retorno, que son una propuesta de creación documental que trabaja principalmente en la ruralidad de acá del país, que es de la Asociación Campesina de Antioquia. Entonces, si alguno puede, se anima, le interesa, también los esperamos allí. Muchas gracias por estar en este espacio. Una bonita tarde. Gracias. Chao. Gracias. Chau, chau. Chao. Chao.